esos fines que tiene el proceso penal, el sistema acusatorio, esclarecer los hechos. ¿Cuáles hechos? Esos acontecimientos que acontecen en la realidad, en el mundo de todos los días, que tienen apariencia en un inicio de ser constitutivos de un delito, donde el Ministerio Público realizará la indagatoria, la investigación conducente para poder determinar si esos hechos podrían o no constituir un delito y hacer la pretensión punitiva que tiene el Estado. Qué interesante, ¿verdad? 5 teorías he podido platicar con los compañeros en distintas universidades. Teoría de la interpretación, desentrañar el contenido, el real contenido de las normas jurídicas. Teoría de la argumentación, la justificación racional que se tendría para poder ubicar un supuesto de hecho con un supuesto de derecho, hacer una abstracción. La teoría de los hechos. Ha decantado la teoría de los hechos sobre el tema estructural de verdad formal, verdad material, el fin del proceso propiamente dicha, en llegar a la verdad, como los historiadores, que quede perfectamente esclarecido cómo acontecieron esos hechos. La teoría de la prueba, la información que se tiene, distintas etapas procedimentales, nos ubican los estadios informativos, el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba en sí misma. Y finalmente, la teoría de la estrategia, así le llamo yo, empiezan en México a llamarle la teoría del caso. ¿Cuál es el punto de vista sobre esos hechos, sobre ese contorno jurídico que tienen que tener los litigantes para poder justificar su pretensión? Desde luego que el Ministerio Público pretenderá constatar que esos hechos son delito, que el imputado es penalmente responsable para que se le impongan las penas o medidas de seguridad. La defensa pretenderá demostrar que ese hecho no es constitutivo de delito. En su caso de sí serlo, que su defendido no es penalmente responsable, o en su caso, buscar una medida alternativa, una suspensión condicional, un juicio abreviado, un medio alterno de la solución, una pena mínima, una suspensión que podría tenerse en libertad condicional. Cualquier aspecto, la estrategia es determinante. ¿Qué planteo para solucionar y cómo planteo? El Ministerio Público, desde esa etapa inicial, cuando tiene noticia del hecho criminal, a través de una denuncia, una querella o cualquier acto que constituya o resulte procedente para iniciar su investigación. ¿Qué podríamos decir, mi estimado Raúl, acerca de la carpeta de investigación que hemos anunciado platicaríamos en esta tarde? Miguel Ángel, sin duda que tal y como presentas nuestro tema del día de hoy resulta y va a resultar con toda certeza de gran interés. Cuando aludimos a esta etapa de investigación, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales identifica que podemos dividirla entre una etapa de investigación inicial y una investigación complementaria. La investigación inicial inicia con la presentación de una denuncia, de una querella u otro requisito equivalente y va a concluir precisamente cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación a la persona, más bien. Todavía no será imputado, la persona queda a disposición del juez de control y ahí se le va a formular una imputación respecto de ciertos hechos que serán considerados como delitos y a propósito de ello es que tendrá que determinarse si es que tuvo intervención o no. Y posteriormente eh, encontramos esa investigación complementaria que también identifica el 211, que hace referencia a esta etapa desde la formulación de imputación hasta que se haya cerrado la investigación. Y en este aspecto, creo que hay dos temas que tendríamos que abordar para tratar de precisarlos. Número uno, cuando decimos que se va a presentar una denuncia o una
querella, estamos aludiendo a delitos que se persiguen, evidentemente algunos de oficio y algunos que necesariamente requieren que alguna persona, la víctima afectada, algún ofendido, presente una noticia ante la autoridad como un requisito esencial para que ésta pueda iniciar su investigación. Estimado Miguel Ángel, frecuentemente escuchamos algunas afirmaciones, objeciones, planteamientos por parte de diversas autoridades en el sentido de que estamos siendo testigos de cómo se comete un delito, pero no podemos intervenir, dicen, porque no se ha presentado denuncia. Necesito que se presente una denuncia para poder intervenir. El Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en el sentido de distinguir, en efecto, delitos que se persiguen de oficio, estos que requieren, en todo caso, o que no requieren más bien que se presente denuncia, sino que puede intervenirse inclusive sin denuncia, y algunos otros que sí necesitan un requisito de procedibilidad, como lo sería la querella. En este orden de ideas, creo que un aspecto elemental y esencial para poder identificar la manera en que el Ministerio Público debe cumplir con su deber de investigar parte de estos delitos perseguibles de oficio. Esto es, aquellos en los cuales bastará la noticia criminis, la información que tenga a su alcance el Ministerio Público, que espero coincidas conmigo, mi estimado Miguel Ángel, podría ser de manera directa, que sea testigo él mismo de lo que está sucediendo, que lo esté observando en la televisión, en alguna cámara, o bien que alguna persona le comente en torno a que se ha cometido un delito. Esto es, un homicidio, una violación, el delito de robo, por ejemplo, le están robando sus pertenencias a alguna persona. Para esto, el propio Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen a qué nos habremos de referir por delitos perseguibles de oficio y aquellos que se persiguen por querella. ¿Qué opinas tú en torno a los mismos y cómo podríamos, Miguel Ángel, poder identificar, cómo podríamos identificar con mayor claridad y precisión esto que implicará un deber, una obligación a cargo del Ministerio Público de llevar a cabo la investigación, sin que tenga oportunidad de hacerse de lado, sin que diga, es que nadie ha venido aquí a ponerme en conocimiento del delito, persona que ha sido ejecutada, una persona que ha muerto, ¿verdad? Un video donde observamos todos, ¿verdad? Que alguien está abusando sexualmente de otra persona, cometiendo una violación, por así decirlo, o golpeando de manera inmisericordia a alguien más, propiciándole lesiones muy graves o eventualmente la muerte. Estos delitos tenemos que estar muy ciertos, se persiguen de oficio y por consecuencia, entonces ahí es donde el Ministerio Público inicia su tarea de investigación. ¿Cómo identificamos a estos delitos para que el público pueda tener una noción mucho más precisa en torno a cómo identificarlos cuando estamos ante los mismos? Raúl, ahora que haces estas reflexiones, me permites hacer algunas otras. Efectivamente, he escuchado en algunas ocasiones decir a la autoridad encargada de investigar los delitos que están esperando que se formule la denuncia correspondiente. A mí me gustaría poder precisar cómo se ha entendido el derecho penal a lo largo de los siglos que nos preceden. Hay personas que sostienen que el derecho penal es el derecho que hoy en día tiene el Estado de castigar. La facultad, la potestad, el ejercicio de esta facultad que tiene el Estado de castigar. Lo que se conoce como el ius puniendi. Y por lo tanto, los estados establecen sus políticas criminales, sus estrategias para combatir estos actos criminales. No olvidemos que el derecho penal, una de sus características importantes, es que es la última razón que tiene el Estado. Cuando ha agotado todas las medidas tendientes a combatir conductas que alteran el orden social.
En tal de los supuestos, el Ministerio Público es una institución desde nuestra Constitución que tiene la facultad de investigar los delitos, indagar, perseguir. Esto es poder hacer toda la indagación correspondiente para determinar qué ha acontecido en un hecho específico. Habría que diferenciar hoy en día lo que se constituye como averiguación previa en el sistema anterior, donde habría un expediente. La averiguación previa, incluso ese expediente se le llamaba, y hoy en día lo que es la carpeta de investigación. La carpeta de investigación podríamos sostener que es todo el material recopilado de actas constitutivas de una diversidad, ¿sí?, de datos que el Ministerio Público se está allegando. Algunas personas piensan que es una bitácora para llevar un registro de la investigación que tiene el Ministerio Público para realizar, a diferencia de una averiguación previa, ¿sí?, un conocimiento de qué es lo que ha acontecido y partir de ahí para desentrañar esos hechos. Una bitácora es un registro estructurado de lo que ha acontecido. Está un cadáver con un tiro en la nuca en la calle. Es evidente que cualquier persona puede llevar esa noticia criminal. ¿Quién puede llevar la noticia criminal? Un policía, un transeúnte, cualquier persona puede llegar con la policía, con el Ministerio Público y decir, señores, aquí hay un cadáver. Lo que evidencia que ya hay una noticia de que se ha perpetrado un hecho con apariencia constitutiva de un delito. El ius puniendi, que surge con este hecho delictuoso, el poder castigar, que es conocido también como la facultad o potestad que tiene el Ministerio Público de llevar ese hecho ante un juez para determinar si es o no delito, ha surgido en ese instante mismo. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un caso polémico, ha determinado que la potestad del Ministerio Público de una pretensión punitiva ante un juez surge o nace con el hecho mismo. Aquí está el ius puniendi del Estado. La denuncia es una noticia criminal. ¿Quién la puede formular? Cualquier persona. Incluso si es cualquier persona, el propio Ministerio Público puede accesar a través de sus sentidos al conocimiento de un hecho. A diferencia de una querella, no se requiere que una persona facultades, investida de formalidades, sea quien haga esa noticia criminal. Por lo que es innecesario que concurra una persona ante el Ministerio Público para que en representación del Estado surja la obligación del Ministerio Público de investigar, ya sea a través de un video, como lo has precisado, ya sea a través de la percepción de los sentidos, ya sea porque está un cadáver, ¿sí?, en la vía pública, porque se tiene noticia de que una persona está privada de su libertad personal. Esto es lo que se conoce como aquellos delitos de investigación oficiosa. No es necesario que alguna persona con facultad, ¿sí?, legitimación, pueda hacer esa denuncia. Cualquier persona, incluso la propia policía, a través de sus sentidos, puede ser quien dé la información de ese hecho criminoso. Me percaté que al realizar labores inherentes a mi cargo, dice el policía, una persona estaba asaltando a otras personas, por lo que me di a la tarea de la persecución y de la detención. Lo presento ante el Ministerio Público y está dando la noticia criminal en ese sentido, Raúl. No sé si esto conteste o pueda darnos acceso a seguir platicando. Sin duda, Miguel Ángel, que lo has precisado con una gran claridad y sobre todo has recordado parte del contenido del 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el deber del Ministerio Público de que cuando tenga conocimiento
no señala ni califica la manera en que deba tener conocimiento. Seguramente a principios del siglo XX, la manera en que podría conocer el Ministerio Público respecto a un hecho que la ley señalaba como delito lo era de manera verbal directamente cuando alguien llegaba a explicar de lo que había sucedido, o bien cuando por escrito alguien se lo comunicaba. Pero en esta llamada era digital, en la segunda década del siglo XXI que está a punto de terminar, sin duda que podría tener conocimiento inclusive a través de cualquier red de comunicación digital. Un video que circule en donde se percata de la manera en cómo una persona está abusando de alguien más. Ha tenido conocimiento de la existencia de un hecho que el Ministerio Público, con su pericia, con su conocimiento, podría establecer si es constitutivo o no de un delito. Y para ello, habría de dirigir una investigación penal que no habrá de suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en aquellos casos que el propio código establece. En ese orden de ideas, creo que la explicación que nos dabas reitera con toda precisión el 212 del Código Nacional y sobre todo nos permite tener muy en claro que la noticia del delito debemos de distinguirla entre aquellos medios tradicionales, por escrito, de manera verbal y directa, a cuando se presenta de manera indirecta. Se ha percatado de que algo sucede porque está circulando una imagen en las redes sociales, pues bueno, parecería ser que el código establece el deber de levantar el mismo un acta a este respecto y abocarse a determinar si eso es cierto o no. Incluso, Raúl, ahora que te escucho, mira, en los delitos de querella. En los delitos de querella se requiere que la noticia criminal la dé aquella persona que pueda ser la víctima o el ofendido del delito, quien está facultada legalmente para formular esa denuncia o esa noticia criminal, para ser más específicos. Por ejemplo, en algunas clases hace algunos años, a los alumnos de licenciatura, trataba uno de dialogar con ellos en el sentido de qué acontecería si en una de las fronteras entra un tráiler con mercancía que no ha pagado los impuestos respectivos y entran 300 televisores, por ser ejemplificativo. El vista aduanal detiene el vehículo, se percata que van los 300 televisores y que este delito de contrabando requiere de un requisito de procedibilidad, la querella. ¿Qué debe de hacer, sí, si este vista aduanal lleva a la mercancía y al vehículo y las personas detenidas ante el Ministerio Público? La ley ha señalado que toda indagatoria debe iniciar con la denuncia o con la querella. Nosotros preguntaríamos, pero no hay querella. Quien está facultado como un requisito de procedencia o procedibilidad, que sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o quien ha dado la facultad de formular esa querella, en ese momento evidentemente que no lo ha formulado. ¿Qué debe de hacer el Ministerio Público? Decir, bueno, como quien legalmente no ha hecho la querella, luego dejaré en libertad a estas personas. Quien ha hecho una interpretación de la propia querella en el plano de nuestras normas procesales, ha señalado que este es un requisito de procedibilidad para que el Ministerio Público ejerza la acción penal, su pretensión punitiva. Pero nada impide al Ministerio Público realizar las indagatorias correspondientes, incluso requerir a la propia autoridad hacendaria que comparezca a formular esta querella. O sea, debe trabajar, Claro, debe hacer su trabajo, eso. no esperarse a que llegue la querella y aun cuando observe que esté cometiéndose un delito, decir, mientras no se presente no hago nada. No, 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 Si no. esto lo hiciera, qué Estaría terrible, ¿verdad? faltando a su deber de Estado de hacer la persecución de los delitos, la indagatoria. No, desde luego que eso sería un argumento que yo no compartiría. Sin duda, en ese orden de ideas, el deber que tiene el Ministerio Público de actuar
es inmediato tan pronto como conozca de algún hecho que se considere delictivo, que en algunos casos la ley establece la necesidad de que se establezca una noticia por parte de algún legitimado para efecto de que se pueda proceder legalmente, es una cuestión distinta, Sí, llevar a la persona ante un juez, esa es otra cosa. es algo completamente distinto, pero evidentemente, tan pronto como tenga conocimiento del delito, perseguible de oficio o bien por querella, se encuentra obligado a actuar. Sí, Tan es así que una detención se debe de realizar legalmente cuando se está cometiendo el delito, lo que es la flagrancia. ¿Sí? Hay detención legal en el momento de la consumación del hecho delictuoso y la Constitución nos dice siempre y cuando se haya satisfecho la denuncia o la querella. por supuesto. Ahora, si no actúa el Ministerio Público, Bueno, incurriría en una responsabilidad, ya faltando a su deber constitucional. y cuando platicábamos sobre el tema del debido proceso, mi estimado Miguel Ángel, también veíamos la posibilidad de que se pudiese interponer algún amparo, no solamente por actos, sino también por omisiones. Ante una omisión de estas características, la omisión de actuar, ¿procede un amparo? Sí, desde luego. Recordemos que hay unas reformas importantísimas en nuestro marco constitucional. Históricamente se señaló que el monopolio de la acción de penal correspondía al Ministerio Público. Por lo tanto, históricamente se determinó que el juicio de amparo resultaba improcedente en contra de actos del Ministerio Público en la fase de la averiguación previa. Sin embargo, este criterio ya es histórico porque procede el juicio de amparo en contra de la determinación del Ministerio Público del inejercicio de la acción penal. Pero también procede el juicio de amparo en contra de la abstención de investigar, en contra de la negativa de iniciar una averiguación previa, en contra de la negativa de recibir pruebas, en contra de la abstención negativa o omisión de resolver la averiguación previa, que lo podríamos traspalar al tema de la investigación inicial, ¿sí? En un aspecto relevante. Todavía hay mucho que ahondar en el sistema acusatorio para poder advertir si habría algunos actos omisivos del Ministerio Público en la etapa complementaria que afectaran a el querellante o quien tiene un requisito de procedencia o procedibilidad. Son supuestos que hago en voz alta. Recuerda muy bien el caso del 68, en donde donde el Ministerio Público se negó a iniciar la averiguación previa bajo el argumento que estaban prescritos los delitos. En este supuesto concurrieron al juicio de amparo. Y en este tema se planteaba por el Ministerio Público que el amparo era improcedente, porque el amparo únicamente en ese entonces procedía en contra del ejercicio de la acción penal. Y se señalaba, aquí no hay ningún ejercicio de la acción penal. Simplemente señalamos que no iniciamos averiguación previa porque está prescrito el delito. La Suprema Corte señaló cuándo nace, ¿sí?, la acción penal, que es la pretensión punitiva del Estado de castigar, y cuándo se actualiza su ejercicio. La acción penal, que es el derecho a castigar, nace con el hecho delictuoso, por lo que la negativa a investigar, a indagar, es un inejercicio de la acción penal, por lo que en ese entonces se determinó que era procedente el juicio de amparo. Las reformas hoy en día nos señalan contra actos omisivos como recabar pruebas, como determinar la averiguación previa, como iniciar la averiguación previa. Luego, el Ministerio Público se somete a un control constitucional en ese segmento. En ese orden de ideas, no es solamente el hecho de decir, voy a decidir iniciar la carpeta de investigación, sino que más bien estoy obligado a hacerlo. Y si no cumplo con este deber, existe precisamente el juicio de amparo indirecto que podría interponerse por esta omisión flagrante. Y esto va muy de la mano con el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la obligación de toda persona de suministrar información
Veamos qué dimensión tiene este artículo. Toda persona o servidor público se encuentra obligado a proporcionar oportunamente la información que le requiere el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones. En caso de ser citados, tienen que acudir, apoyar, apoyar este ideal y esta función de justicia. Pero también, en todo caso, el Ministerio Público se encuentra obligado a actuar, porque pudiera ser el caso de que recibiera la denuncia, la colaboración de testigos, de personas, y que dijera que se quede la carpeta de investigación durmiendo el sueño de la injusticia. En ese orden de ideas, no solamente deber de investigar, sino también posibilidad de actuar, de accionar, para obligarlo a que cumpla en un momento determinado con el deber que le corresponde. Y esto permitiría entonces sí poder lograr ese ideal de justicia que buscamos. Pero también, en un momento determinado, encontramos que esta obligación, estimado Miguel Ángel, de suministrar información debe de tener algunos límites, ¿no? Cualquier persona, toda persona se encuentra obligada a suministrar información, o habrá algunos que digan, pues no voy a presentarme ante el Ministerio Público, tengo alguna vinculación con esta persona respecto de quien me piden datos, es mi pareja, es mi cónyuge, tengo alguna relación de amistad o motivos nobles para, en todo caso, guardar reserva de esta información en este orden de ideas. Recordemos que el Código Penal establece también la posibilidad de que en algunos casos, cuando estamos justamente ante personas que tienen ciertos vínculos o una relación por motivos nobles, de matrimonio, concubinato, cualquier otra, puedan guardar cierta reforma y evitar proporcionar información sin que implique, en buena medida, una inobservancia del propio Código Nacional. ¿Cómo hacemos compatible la obligación y el derecho a abstenerme de brindar información, Miguel Ángel? ¿Qué te parece? Uno de los temas más importantes, de mucho mayor trascendencia en el derecho procesal, en los juicios, es el tema de la prueba. En mi experiencia, el procesalista que se diga que conoce la materia del derecho procesal penal debe de ser una persona con amplios conocimientos en tema de la prueba. En la teoría general del proceso, nosotros advertimos que hay tres figuras importantes: jurisdicción, acción y proceso. La jurisdicción no se debe de confundir con la competencia, la acción con la pretensión y el proceso con el procedimiento. La acción es la facultad o potestad en materia penal que tiene el Ministerio Público de excitar, de abocar al juez para que conozca de un problema jurídico social y determine si el hecho que le pone a su consideración es o no delito, si el imputado es o no penalmente responsable, y si se afirma y ve, que le imponga las penas o medidas de seguridad. La pretensión es el interés que tienen las partes de demostrar que el derecho les asiste, por lo que deben de establecer una perfecta estrategia. ¿Qué información tengo? Coloquialmente, ¿qué información válida que constate mi pretensión? A las pruebas, me repito. Por lo tanto, las pruebas es esa información, esos conductores, esos medios, esas circunstancias con las que voy a contar para poder hacer constatación de mi pretensión, lo que quiero demostrar. Por eso la confesión es el reconocimiento que hace el imputado, el acusado, de que el hecho, como penalmente se le atribuye, él lo cometió. El testimonio es la declaración de terceros en relación de un hecho que percibieron a través de sus sentidos y que te van a precisar, a narrar cómo aconteció el mismo. Un documento público y privado hace constar un hecho por escrito. La prueba de la inspección es la percepción de hechos, personas o cosas a través de los sentidos. Esto es la prueba indiciaria. Circunstancial va a decantar en dos elementos: lo que es un indicio, un hecho probado, está el cadáver tirado, y una presunción.
quién lo mató. ¿Cómo llego a la constatación fehaciente a través de la sana crítica de poder determinar quién es penalmente responsable? Una tarea del Ministerio Público que acoto lo que tú dices de investigar, ¿sí? Pero debe ser una buena investigación. Si voy a hacer un registro de mi indagatoria, debo de hacer una precisión de qué elementos requiero para poder tener certeza de la evidencia que voy a llevar, ¿sí? Como datos ante el juez para lograr hacer una vinculación procesal. Luego es inconcluso que qué medios probatorios llego a la etapa intermedia y qué pruebas desarrollo en el juicio para lograr constatar mi pretensión punitiva. Viceversa. ¿Cuál es la estrategia de la defensa? ¿Cómo puedo establecer? Nosotros podríamos recordar que en la averiguación previa en el sistema acusatorio, la prueba desahogada en la averiguación previa, por ser la más cercana a los hechos, tenía mayor valor probatorio sobre cualquier otra. Incluso ni se desahogaban pruebas en juicio. En el juicio ordinario, sumario, con las propias pruebas de la indagatoria, que únicamente eran ampliaciones de declaraciones sobre lo ya establecido, es en lo que se sustenta una sentencia. Hoy en día la sentencia se sustenta en el contradictorio de la prueba desahogada ante el juez. El dato de prueba nos sirve para determinar en el registro, en la carpeta del Ministerio Público, si habría indicios razonables para vincular a proceso una persona y formalizar una etapa de investigación. En la etapa intermedia evidencio mis medios probatorios que voy a llevar a juicio y los depuro sobre aquellas pruebas que deban de ser eliminadas. Con vista a la contraria, hago descubrimiento probatorio. Esa es una estrategia perfectamente definida. Esto es jugar ajedrez, jugar a la alta escuela. Ahora no es nada más repetir pruebas, dejar sin materia el proceso y no poder hacer ninguna constatación. El propio contradictorio que podría evidenciar muchas cualidades, especialidades, destellos, estrategias, aptitudes. Esto es llegar a la mayoría de edad en un sistema procesal. Por lo que si nosotros tenemos una idea, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es la clasificación provisional que pretendemos decantar? ¿Y cuáles son esos medios que nos podrían accesar para imputar o para defender? Estaríamos haciendo lo que hoy en día llaman la teoría del caso, la teoría de las estrategias, en las pretensiones que cada uno tiene arribar correctamente. ¿Qué es lo que necesito bajo un principio de buena fe poder evidenciar? ¿Qué es lo que necesito poder demostrar? ¿Cuáles son los dictámenes que requiero, los documentos? ¿Quién requiero que declare? Y existe un principio universal de derecho. Los testigos que con su testimonio puedan inferir, ¿sí?, un esquema de perjuicio en contra de quien declaren, si tienen un lazo familiar, alguna afinidad, algún sentimiento, alguna gratitud, algún lazo que la propia ley te determine, están legitimados para abstenerse de declarar si expresamente señalan que no es su deseo realizar ninguna declaración. La esposa contra el esposo contra la esposa, el hijo contra el padre, el hijo contra el abuelo, ¿sí? El novio contra la novia, con quien tienes un sentimiento de esa naturaleza. El derecho penal no puede llevar al extremo, y así se ha sostenido, de que se declare en contra de quien tienes un lazo familiar, un lazo, ¿sí?, sentimental, un lazo de amistad. Cualquier otra persona tiene el deber de aportar los elementos en responsabilidad y compromiso social para esclarecer en coadyuvancia cualquier hecho que se investigue. Ese es un deber social, ese es un deber moral, ese es un deber ético que nos corresponde como mexicanos, con independencia de los avatares que se puedan cuestionar en un contexto cultural o en un contexto
social propiamente dicho. Excelente, Miguel Ángel. En ese orden de ideas, sí hay una obligación de suministrar información. La ley establece también sanciones a aquel que se niega a proporcionarla, pero también justifica, excepciona a las personas que teniendo algún vínculo, como estos que tú mencionabas, cónyuge, concubinato, amaciato, noviazgo, o como lo establece el Código Penal, cualquier motivo noble de gratitud que pueda en todo caso señalar esta circunstancia y se justifique la negativa de proporcionar información. Y todo esto, sin duda que también debe integrarse de manera completa, íntegra y exacta en la carpeta de investigación. Cuando el propio Código Nacional establece, Miguel Ángel, estas referencias de que el Ministerio Público deberá integrar todas las actuaciones de lo que lleve a cabo, de cualquier diligencia que realice, pero deberá hacerlo de manera completa. Esto es, de ninguna manera parcial. Hay una gran tentación en ocasiones de solamente incluir lo que me conviene. No, no, a ver, voy a partir aquí este testimonio y solamente voy a utilizar la parte que me conviene. Entonces estamos yendo en contra de esta obligación, de este principio de integrar la información de manera completa para analizar el contexto. De igual manera, debe ser íntegra. Esto es, que no estemos incurriendo en ninguna cuestión ilícita, anómala, que no estemos tratando de torcer alguna circunstancia para hacer parecer algo como lo que no es, y por supuesto, la referencia que sea exacta. Si lo que buscamos es alcanzar el ideal de justicia, que se haga justicia en un caso concreto, la investigación debe ir buscando que el Ministerio Público cumpla con este deber que tiene de integrar en la carpeta de investigación todas las actuaciones, pero no de cualquier manera, sino de una forma completa, de una forma íntegra y, por supuesto, de una manera exacta. Creo que tendríamos aquí, Miguel Ángel, también otro elemento que podría servir para efecto de determinar si el Ministerio Público actuó o está actuando de manera adecuada, si es que pretendiese, por ejemplo, integrar una carpeta con información parcial o bien con información que tuviese algunos vicios de ilicitud o en todo caso que no fuese exacta. Si este fuese el supuesto, entonces para esto el juicio de amparo lo podríamos en buena medida plantear para exigir precisamente un remedio a una circunstancia de estas características. ¿Qué opinas a este respecto, Miguel Ángel? No, muy interesante lo que precisas. Precisamente en la etapa de investigación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, implican que el Ministerio Público es quien tiene el deber de realizar la investigación penal. Y además, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, va a dirigir esa investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional. El objeto de esa investigación es reunir indicios, esto es, datos, evidencias, circunstancias, conectores, ¿sí? Para esclarecimiento de los hechos, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Está reuniendo evidencias, está reuniendo datos. ¿Por qué se llaman datos? Porque solamente en la etapa de juicio son pruebas los desahogados ante el juez. Claro. Por eso no tienen aún toda la connotación de llamarle pruebas, pero es una información que conforme al Código Nacional va a evidenciar el sustento de la imputación para que la persona pueda seguir siendo investigada de manera complementaria. Y desde luego que esta investigación tiene principios, legalidad, ceñirse al marco de la ley, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto irrestricto de los derechos humanos en la Constitución y en los tratados. Está obligado toda persona a dar información al Ministerio Público y a la policía
para que en el ejercicio de sus funciones, esos puedan realizar todas las pretensiones que tiene el Estado. Por eso tienen la obligación de comparecer y dar la información respectiva todo individuo, toda persona ante el Ministerio Público. El Ministerio Público y la policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que realizan durante la investigación de los delitos. Esa es su carpeta de investigación. El cúmulo de los registros de sus actuaciones. Y pueden utilizar cualquier medio que permita garantizar que la información es completa, integral y exacta. Se debe de registrar por separado cada información que tengan y debe de indicarse la fecha, hora y lugar en que se ha efectuado. Deben, una vez que se ha convocado a la audiencia inicial, proporcionar al imputado y al defensor la consulta de los registros, incluso entregarles una copia, con las excepciones propiamente que nuestra ley va a señalar. ¿Qué es lo que estás precisando? Ya se han establecido algunas circunstancias en interpretación jurídicamente y nuestros tribunales propiamente señalados. Y existe que el juez normalmente no tiene acceso a esa carpeta de investigación, solamente las partes. El juez va a recibir la información que oralmente le exponga el Ministerio Público en audiencia. Y desde luego, ¿sí? No requiere esa carpeta de investigación. La carpeta de investigación contiene los datos de prueba que integran la fase de investigación desformalizada. Desde luego que no tiene ningún contexto con la averiguación previa, que es lo que se trata de eliminar en todas las circunstancias. Debe de constituirse en material idóneo para configurar esos datos probatorios. Y desde luego que no constituye ningún valor probatorio esos datos para sustentar una sentencia. Son esos registros en los que sustenta la pretensión punitiva el Estado a través del Ministerio Público para poder decirle al juez en la audiencia inicial que hay datos de prueba que constituyen indicios razonables suficientes para permitir al Ministerio Público proseguir en la etapa de la investigación complementaria o formalizada y poder llegar a la etapa intermedia, en donde se podrá ya, ahora sí, formular la acusación con medios probatorios que descubrirán las partes, constituyendo una dialéctica del contradictorio para dilucidar qué pruebas deben de admitirse, qué pruebas deben de excluirse, poder determinar cuál es el hecho tema del juicio, su clasificación, circunstancias de tiempo, modo, lugar, qué participación tiene el imputado en esos hechos y cada uno de los requisitos previamente señalados. Verdaderamente el Ministerio Público está ante una enorme, ¿sí? Ante un enorme compromiso, ante una enorme responsabilidad. ¿Qué delito se ha cometido? Blanqueo de capitales, delincuencia organizada, contrabando, defraudación fiscal en sus distintas variantes, homicidio, robo, violación, secuestro, trata de personas, ¿sí? Temas relevantes, hidrocarburos, de armas de fuego, temas contra la salud. Cada uno de estos delitos tiene estructurado una metodología en la investigación. Cada asunto debe de ponderarse en su propia particularidad. Es el equipamiento que lleva el Ministerio Público para que, en representación de un Estado que tiene la potestad del ius puniendi, en el esclarecimiento del hecho, logre que el culpable no quede impune. La defensa, en el sustento de la presunción de inocencia, establecerá la estrategia de determinar que el hecho no es delictivo, que su defendido no es penalmente responsable. La dialéctica de un contradictorio
en la que hay que seguir unas estructuras metodológicas. No es un aspecto secuencial, no es una tramitología, no es hacer de formato, de machote, muchas veces ni siquiera de protocolo. Es el intelecto de quien investiga, de quien defiende, de quien juzga, ese esclarecimiento de esos hechos, mi querido Raúl. Muchas gracias, creo que impecable la explicación, Miguel Ángel. Y esto se antoja para alguna pregunta que nos están formulando aquí a través de redes sociales uno de nuestros radioescuchas. Y hace referencia precisamente a qué opinamos, Miguel Ángel, de esta práctica tan extendida. Nos pregunta aquí el señor José Antonio Martínez de Guadalajara. Nos está preguntando qué hacemos frente a esta práctica. Dice él, es muy común que cuando presento a alguno de mis clientes ante la agencia del Ministerio Público con motivo de un citatorio, no le especifican la calidad bajo la cual está siendo citado a comparecer. Se le solicita proporcionar información y se nos niega el acceso a la carpeta de investigación y semanas o meses después descubrimos que él era precisamente el imputado. Evidentemente, una carpeta de investigación tiene una condición de reserva, debe estar reservada, pero también se establece en el propio Código Nacional y en la propia Constitución que aquella persona señalada como es parte o estar involucrado en la comisión del delito se le debe de proporcionar. Pero dice José Antonio Martínez desde Guadalajara y nos pregunta qué hacer ante una condición que enfrento de manera frecuente, dice, con mis clientes. No se especifica con precisión la condición bajo la cual está siendo citado, se le hace rendir una declaración, testimonio, y posteriormente descubren que es el imputado. ¿Se vale una acción de esas características, Miguel Ángel? No, desde luego que no se vale. Eso es totalmente violatorio de garantías. Recuerda que el primer derecho humano que existe de todo imputado es hacerle saber sus derechos constitucionales y legales. Y esto debe de quedar perfectamente asentado. Y no tan solo hacerle saber sus derechos constitucionales y legales, sino también que se encuentra asesorado por un licenciado en Derecho cuya cédula debe de quedar perfectamente registrada en esta carpeta de investigación. En tal de las circunstancias, si se manda a citar a una persona y se le da la connotación de testigo, pues es evidente que éste lo hará sin la asistencia de un licenciado en Derecho, así es innecesario, no eres imputado, y además no le harán saber sus derechos constitucionales y legales. Esto aconteció, por lo menos en la experiencia del sistema tradicional, y después, ya conforme a lo expuesto, ejercían acción penal con sustento en su propia declaración. Así. O incluso con inculpados, en donde él hacía una referencia sobre algún hecho relevante que incriminara a los otros. Los criterios jurisprudenciales y la práctica forense se tilda de ilegal esta declaración. Es patentemente violatoria de derechos humanos. Sería un ilícito ese entonces. Es prueba ilícita que debe de expulsarse de ¿sí? la justipreciación de cualquier juez. Recordemos que el debido proceso se construye con reglas perfectamente claras. El derecho constitucional, es decir, el señor, está usted acusado, está indiciado, es imputado en este hecho delictuoso, que se hace consistir en esto, existe este material de probatorio, está una clasificación, estas personas están deponiendo, estos dictámenes, todo ello. Tiene usted un abogado, debe de consultarlo, consúltelo y dígame usted si quiere o no declarar en relación a los mismos. Decir qué sabe usted acerca de esos hechos, sin hacer saber un derecho constitucional, sin estar asesorado por un abogado, pues es evidente que lo que declare es nulo, ¿sí? De pleno derecho. Es prueba ilícita por ser violatoria de las formalidades esenciales de un procedimiento. En ese orden de ideas se busca una total transparencia y, por supuesto, un actuar plenamente respetuoso de los derechos de todos, de la víctima y de la persona a la cual se señale como probable
involucrado en la comisión de un delito, para que de ninguna manera se pretenda sorprender absolutamente a nadie o fabricar Tú responsables mismo en un incluso momento lo dado. decías, Raúl, ya que ha sido citado por el Ministerio Público para comparecer a declarar, en ese instante hace un descubrimiento de la carpeta, ¿sí?, de investigación. Decir, mira, tenemos estas evidencias. Consúltalo tú, consúltalo con tu abogado para que sepas qué es lo que existe. Que así es como debe procederse. Y nos pregunta también acá, ahora desde Mérida, Yucatán, la licenciada Ivonne Mena. Nos dice lo siguiente: es frecuente y me ha sucedido que cuando acompaño a mis clientes a la agencia del Ministerio Público, a pesar de que el artículo 219 establece y también el 218 que debe proporcionársele acceso completo a la carpeta de investigación, se le niega el acceso a la carpeta en virtud, afirma, dice aquí esta abogada, de que el Ministerio Público señala que solamente se le pondrá a su disposición el registro una vez que sea convocada la audiencia inicial. Dice, y entonces no estoy en condición de defenderlo plenamente, no sabemos de qué se le está señalando y esto implica un obstáculo para nuestra defensa. ¿Qué opinas de esta pregunta No, que nos formula? en primer lugar, Raúl, eres puntual. Nuestro discurso, tanto tuyo como el mío, platicando de derecho penal, en gran parte se decanta de las preguntas que nos formulan y que quiero acusarme de ser omiso y de agradecer a nuestros radioescuchas que muestran un inmenso interés. He tomado la política de no precisar los nombres ni las preguntas de manera concreta, porque tendríamos que ocupar gran parte de este diálogo, de esta plática, saludando a cada uno de ellos. De manera genérica se lo agradezco, prometo que poco a poco iré haciendo referencia a nuestros amigos que se han comunicado de Guadalajara, de Mérida, de Tuxtla Gutiérrez, de Oaxaca, incluso a amigos de Ciudad Victoria, a quien saludo con mucho cariño y mucho aprecio, de Ciudad Juárez. Bueno, es interminable los que se han comunicado. En la semana estuve en contacto contestando algunos cuestionamientos de compañeros de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de algunos países hasta donde llega este programa. Desde luego que el Código Nacional señala que si hay una oposición del Ministerio Público, pues hay que acudir ante el juez de control. Y el juez de control debe de llamar a cuentas y exigirle al Ministerio Público que cumpla con el mandato legal. Si está mandando llamar a una persona y está alegando que no le va a descubrir la carpeta para que pueda percibir los registros y pueda sostener su defensa, eso es totalmente ilegal. El Código Nacional señala con toda precisión que las reglas del procedimiento en la investigación, procesamiento y sanción debe ser con respeto y restricto a los derechos humanos. La dialéctica que debe de tener un Estado garante, de un Estado nacional, de un Estado democrático, es preservar en equilibrio el combate a la delincuencia, el ius puniendi, y el respeto irrestricto de los derechos humanos. De otra forma, se polariza, se radicaliza. Ese es el interés superior de un Estado, combatir el crimen en el marco de la propia legalidad. Y en todos los aspectos, el juez de control, el que ejerce la guarda de los derechos constitucionales y rector del proceso, va a emplear el medio correspondiente para que el Ministerio Público, a excitativa de la defensa y del imputado, le evidencie los registros para que éste pueda accesar sin ningún problema en ese sentido. Ese orden de ideas sí están sujetos a un control y para eso tenemos un juez ante el cual se puede y se debe acudir ante cualquier tipo de irregularidad como estas que nos están comentando nuestros radioescuchas y a quienes les agradecemos, como ya lo hiciste tú, Miguel Ángel. Reitero el agradecimiento por estas preguntas y sobre todo por estarnos escuchando. También continuando con la etapa de investigación,
Existen algunas técnicas de investigación que deben agotarse y que hacen referencia a la cadena de custodia, mi estimado Miguel Ángel. No solamente es el tema de localizar los indicios, los datos de prueba, sino el poderlos identificar, poderlos embalarlos debidamente, poderlos trasladarlos, poderlos someter a los análisis periciales correspondientes y particularmente evitar cualquier tipo de contaminación a ese respecto. Un elemento fundamental. Cuando el propio Código Nacional hace referencia a actuaciones íntegras, implica que sean tal cual, completas y exactas, está buscando evitar cualquier tipo de comportamiento tendencioso que lo que busque fabricar culpables. En ese orden de ideas, la cadena de custodia se constituye como un elemento central para el resguardo debidamente, para garantizar la fiabilidad de estos indicios. Y por supuesto también el tema del aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos y productos del delito. Comentábamos justamente en la sesión anterior esta situación que se presenta con alguna frecuencia. El asegurar bienes, instrumentos, objetos y productos, bienes inmuebles. Se asegura un inmueble que es la casa que habita la familia. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué circunstancias? En todo caso, ¿quedaría la familia? ¿Es válido o sería atentar contra un derecho en favor de los habitantes moradores de ese domicilio? ¿El Ministerio Público está en condición de asegurar de manera ilimitada todo tipo de objetos, bienes, productos, instrumentos, o tiene limitaciones a este respecto? ¿La custodia de los mismos los ha asegurado? ¿Y cómo va a custodiarlos y resguardar para efecto de que sufran algún daño? Y eventualmente el registro que debe hacerse de todo aquello que determina asegurar, trátese de un bien mueble, inmueble, instrumento, objeto y producto. ¿Qué opinas, Miguel Ángel, de estos aseguramientos, la temporalidad y sobre todo la justificación que debe existir para asegurar un bien? Y vayamos a la situación de los bienes inmuebles, por ejemplo. No, desde luego que tocas de los puntos que devienen o que resultan mucho muy interesantes, incluso hasta para plantear un programa completo en este propio diálogo, porque es evidente que hay un límite a la pretensión punitiva del Estado. No podría justificarse el asegurar por asegurar o asegurar limitando derechos humanos como el derecho a una vivienda, el de acceso a la alimentación, al descanso en una habitación. La propia temporalidad, si el Ministerio Público, cuando haga el ejercicio de la acción penal en sentido amplísimo, dónde deben de quedar estos bienes, quedan a disposición del juez o se preserva en la propia indagatoria del Ministerio Público, qué temporalidad podría existir. Todo tiene un límite establecido legalmente. Y ahora recuerdo cuando el Ministerio Público hacía aseguramientos de bienes durante años, muchas veces se perdían, muchas veces había órdenes judiciales en donde estos bienes ya se habían consumido o habían desaparecido. Imagínate un rancho en donde toda la cosecha, todos los animales, todos los muebles habrían desaparecido o estaban ya ocupados, fragmentados, fraccionados. Existen muchas problemáticas en ese propio sentido. Y es uno de los temas que nosotros podríamos seguir abarcando en nuestra etapa de investigación, salvo la mejor opinión que tú tuvieras, para seguir afinando estos detalles y poder en un momento determinado, bajo las distintas formas de conducción del imputado al proceso, ya sea con una cita, ya sea con una comparecencia, ya sea con una detención en delito flagrante o mediante una orden de aprehensión, poder advertir dónde quedarían esos bienes y qué destino tendrían para poder llegar ante el control de la detención
y qué estarían sucediendo con estos bienes. Magnífico, pues si te parece, Miguel Ángel, podríamos continuar en la siguiente ocasión hablando de estas actuaciones a cargo del Ministerio Público que requieren de autorización judicial. Esto es, el Ministerio Público puede llevar a cabo diversas actuaciones, muchas de ellas sin necesidad de que estén sujetas a un control judicial, pero hay otras que sí ameritan que sea un juez el que autorice y establezca con toda precisión tiempos y condiciones y además consecuencias para efecto de un aseguramiento o bien la actuación que está llevándose a cabo. Y por otra parte, también la manera en que termina esta etapa de investigación. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público al final? Lo ideal, lo que todos quisiéramos es que determinase quién es el responsable de la comisión de un delito, pero quizás haya ocasiones en las que se señale a alguna persona como responsable de un delito, pero no se encuentren datos de prueba para poderlo demostrar o pruebas para hacerlo, y que termine archivándose, se abstenga el Ministerio Público de investigar, no ejercita acción penal, o bien ejercita acción penal o en su defecto aplique lo que se llama un criterio de oportunidad. ¿Te parece que podamos continuar charlando de estos temas y así abarquemos plenamente el tema de la investigación? No, perfecto. ¿Qué actuaciones puede ejercerse y control judicial del Ministerio Público y cuáles sí requieren control? Planteamientos del ejercicio o inejercicio y qué pasó y qué sucede con los bienes. Extraordinario, Raúl. No me queda más que reiterar mi enorme reconocimiento a tu gran intelecto y reiterar mi gratitud a Eduardo Muñoz y a Adriel Mendoza en la producción y en los controles de nuestra